Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos vamos a saludar los unos a los otros. Jesucristo es tu todo. Yo, mientras he estado sirviendo como el pastor encargado de las misiones, cada semana el miércoles los viernes, le tengo que hacer un reporte al pastor principal. Y yo le estaba haciendo un reporte cuando de repente me dijo, la semana pasada tienes que dar el culto principal. Y él me dijo solo así, y yo le dije, un momento, ¿el segundo culto? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que en el tercer culto, hacemos 3 cultos, y en el tercero, ya justo después, es el culto de jóvenes. Entonces, como puede ser un poco entonces el pastor principal que me decía que de pronto dar el tercer culto iba a ser muy difícil para mí porque se juntaba mucho con el de jóvenes, entonces él es muy considerado y me dio el segundo culto. Y yo pensé, fui considerado. Entonces, la verdad es que sea lo que sea, es porque el Señor, tiene una palabra preparada para ustedes y tiene este tiempo para ustedes. Por eso espero que sea un tiempo en el que reciban de todo corazón la gracia que van a recibir por medio de la palabra el día de hoy. Hoy les voy a compartir la palabra con el título, Jesucristo, mi todo. Cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo cuando estábamos en el tiempo de exámenes, y la verdad yo no era muy malo en otras clases, pero en matemáticas no era muy bueno. Entonces mi mamá un día me dijo, bueno, voy a salir un momento y mientras yo vuelva, responde estas preguntas de matemáticas. Y entonces yo desde ese tiempo estaba orando, estaba pensando, "Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo realmente no soy bueno para matemáticas". Entonces la respuesta a mi oración fue, claro, en los libros de matemáticas tienen las respuestas en la última página del libro. Entonces fui a revisar, pero mi mamá ya había arrancado esa última hoja y la había escondido. Entonces, para mí eso se volvió una búsqueda del tesoro. Entonces empecé a buscar la última página con las respuestas del examen de matemáticas, del libro de matemáticas. Y cuando miré estaban detrás de un armario. Y entonces las encontré y empecé a responder mi papelito, lo que tenía que responder. Pero pues para que ella no dudara, dije, bueno, si tengo todo perfecto, ya va a dudar. Entonces respondí unas 80% bien. Pero entonces, cuando mi mamá volvió, ella revisó todo y sí, o sea, sí estaba la pregunta, estaba resuelta, estaba la respuesta, pero no había ningún proceso. No había ni... Entonces, mi mamá dijo que la forma fácil de saber si él lo respondió es que mi mamá me dijo, ok, vuelve a hacer el mismo examen, yo quiero ver cómo llegaste a esa respuesta. Y obviamente cuando no pude, así me descubrieron y me castigaron. Pero ¿por qué les estoy contando yo esto? Porque yo era así también con el Evangelio. Me decían, Jesucristo ha resuelto todos los problemas. Y yo simplemente decía, amén. Pero yo no entendía por qué Jesucristo había resuelto todos nuestros problemas. Entonces yo sabía que Jesucristo había resuelto todo, pero en el momento en que venía un problema no podía aplicar esta verdad a mi vida. No entendía por qué todo estaba terminado. Como si ya Jesucristo terminó todo, pero era como que no se había terminado. Yo siempre he sido cristiano, yo nací en un hogar cristiano, pero en esa época vivían desde chiquito, estuve en un colegio cristiano y eso, pero entonces, perdón, desde el colegio estuve en un ambiente cristiano y todo, pero era extremadamente una cultura muy religiosa, muy legalista. Entonces, era también como una cultura judía muy fuerte también. Entonces, en los domingos no podíamos ver televisión. Si íbamos a un parque de diversiones o algo un domingo, era gravísimo. Entonces, cada vez que iba a escondidas y me encontraban, me castigaban. Incluso yo de verdad quería estudiar, pero no me dejaban. Entonces, pues bueno, no estudiaba esos días. Me decían que no se podía trabajar nada. Tocaba hacer ayunos. Yo hacía ayunos desde los 5 años.
un día mi papá me llamó y me dijo que yo tenía 5 años y mi papá me dijo que debíamos dejar de comer por 24 horas. Pero entonces yo le dije, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Le pregunté a mi papá y mi papá dijo que el pastor había dicho que si hacíamos eso íbamos a recibir bendiciones. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué el pastor no me está dejando comer? Entonces yo salía y a escondidas comía algo, porque yo no entendía por qué lo hacíamos y cuando regresaba y olía a comida me regañaban otra vez. Pero así mis padres que eran así, ellos llegaron a la iglesia en Yewon. Y un día llegaron a la casa y empezaron a gritar, todo está terminado. Y, y de repente ya podíamos comer, ya podíamos ver televisión, ya podíamos comer con gente en la iglesia. Pero todavía yo no entendía que había terminado. Sí me gustaba que había terminado, pero yo todavía no sabía qué había pasado, qué había terminado. Entonces yo así viví mis años jóvenes. Por eso siempre en mi corazón me preguntaba por qué la gente habla solo Cristo. Sigue pareciendo que yo sigo teniendo muchos problemas, porque siguen diciendo que Jesús ha solucionado todos los problemas. Mi situación sigue siendo difícil, mi ambiente sigue siendo difícil, el futuro se sigue viendo gris e incierto, porque ¿qué se terminó? Entonces lo siento mucho, pero ¿qué se terminó? Entonces yo iba mucho tiempo hacia la iglesia, porque yo no entendía. Y la gente me decía, pero todavía no sabes. La verdad yo parecía como si fuera un no creyente completamente. A mí me pasaba que estaba en la iglesia, por también los domingos yo iba al culto a la clase de los niños y le decían a mi profesor, profesor, me duele el estómago. Y el pastor gritaba, Cristo. Y también cada vez que pasaba otra cosa me gritaban, Cristo, Cristo. Entonces yo no sabía si era una forma de callarme o qué significaba eso. Entonces, después de ver la Biblia me di cuenta, no se trata de que solo nuestra iglesia está hablando de solo Cristo. La Biblia habla de solo Cristo. En Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Si nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento está hablando de Cristo. Después, todo el Nuevo Testamento ya está hablando del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento decían, se profetizaban, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los sacerdotes hablaban de un rey que va a ser el verdadero sacerdote, que va a ser el verdadero profeta, que va el verdadero rey. Entonces la Biblia nos habla, en el momento en que Jesucristo venga, viene el camino para que todos los problemas sean solucionados y haya un camino al Padre. Si vemos en Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de que cuál es el propósito de que la Biblia está hablando todo el tiempo de Jesús? La Biblia está registrada y está escrita para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo de Dios. Por eso toda la Biblia está hablando de Jesucristo. ¿Pero qué? ¿Qué tan importante es esto para que la Biblia sea así? En el momento en que yo entendí esto, no saben lo agradecido que he estado. No saben cuánto le agradezco a todos los pastores que antes de que yo entendiera seguían compartiendo la palabra, seguían hablando de eso para que yo pudiera recibir esa palabra entendiendo. Y por eso yo espero que si hay creyentes que en este momento están dudando, que no entienden algunas cosas por medio de la palabra de hoy, entiendan por qué todo debe concluir en Jesucristo. Primer punto, Jesucristo quien lo es todo. Romanos 8:32. Romanos 8:32 nos dice,
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él la vida? En Colosenses 2 al 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Cristo del que habla la Biblia, el Cristo que experimentó Pablo, lo es todo para nosotros. Para el ser humano, que es un ser espiritual, que lo es todo. ¿Qué lo es todo? ¿Qué es lo más importante para el ser humano como ser espiritual? Para un pez, el agua es todo. En el momento en que el pez deja al agua, el único pensamiento que tiene es volver al agua. No puede salir del agua. En el momento que nosotros vemos a un pez fuera del agua y lo vemos sufriendo, la respuesta es obvia. Es que el pez no fue creado para vivir fuera del agua. Nosotros, aunque a un pez lo saquemos del agua y aunque le demos las mejores cosas, le demos el mejor ambiente, el más cómodo, si no tiene agua, no va a poder vivir. Para un árbol, la tierra lo es todo. En el momento que nosotros sacamos el árbol de la tierra, sacamos las raíces, por más cosas buenas que le demos, no va a poder vivir. Lo mismo pasa por un hijo. A un niño, para un niño la mamá lo es todo, aunque se le den las mejores cosas, aunque si la mamá no está, para el niño va a ser muy duro. Y así como para un pez el agua lo es todo, para el árbol la tierra lo es todo, para un niño la mamá lo es todo, para nosotros como seres espirituales, para el hombre, el estar con Dios lo es todo, porque así fuimos creados. Sin embargo, por la caída del primer hombre, toda la humanidad cayó bajo pecado. Incluso todas las personas que aún no han nacido quedaron separados, destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las personas, al ser destituidas, ¿qué significa esto? Que desde el momento en que se nace, desde ya se está destituido de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. Así vive el mundo. El mundo, todos viven habiendo perdido lo que es todo para ellos. Pero lo más duro es que ellos no saben que lo han perdido todo. Por eso, para ellos, el ser humano sigue tratando de vivir de la mejor forma, siguen tratando de esforzarse. Pero cada vez entre más se esfuerzan, entre más tratan de estar bien sin Dios, más fuerte es, más duro es. Cuando la palabra nos dice en primera de Pedro 3:8 que que el estar sin Dios es estar engañados por Satanás, es estar bajo maldición. En Efesios 2:2 al 13 dice que antes andaste siguiendo la corriente de este mundo. Por eso nosotros tenemos que, lo que Satanás hace es que no sepamos nuestra verdadera identidad, porque Él es el príncipe de la potestad de este aire y Él opera sobre los hijos de desobediencia. Por eso, y entre más pasamos tiempo sin saber que debemos estar con Dios espiritualmente, más nos secamos espiritualmente. Y por eso la gente trata de tener más cosas, trata de tener más conocimiento y esperan que van a estar mejor después de tener más, pero entre más vienen, más duro es, más difícil es, más vacíos se sienten. Y empiezan a vivir unas vidas muy duras. Y la gente sigue diciendo, ¿cómo vamos a creer en un Dios? ¿Cómo vamos a seguir creyendo en un Dios que no estamos viendo? Pero están sufriendo si están atados por heridas y frustraciones que tampoco pueden ver.
Entonces, como la gente vive con este vacío, empiezan a buscar cosas que reemplacen a Dios, cosas que puedan llenar este vacío y Satanás los engaña como si algo realmente pudiera reemplazar a Dios. Pero la verdad es que sabemos que no hay nada que pueda reemplazar a Dios. Cuando yo estaba estudiando cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, tenía un compañero que era muy buen estudiante, era muy buena persona y él se convirtió en doctor. Y después de que nos graduamos, nos conocíamos. Y él decía, yo tengo que encontrar, él era coreano, pero él nunca conoció a sus padres. Y él decía, él se volvió doctor y tenía todo lo que uno quería, pero él quería encontrar a sus padres. Y él decía, yo quiero encontrar a mis papás. Y yo le decía, pero ¿estás bien? Si tus papás te vuelven a abandonar, ¿vas a estar bien? ¿Puedes con eso? Y él decía, no importa, yo tengo que encontrarlos porque yo tengo que saber quién soy. En el momento en que yo sepa, aunque sufra, aunque sea difícil, yo necesito conocerlos para saber de dónde vengo, yo necesito saber quién soy. Y así vive la humanidad, tratando de saber quiénes son y tratando de encontrar respuestas en diferentes lugares. Pero cuando nosotros vemos todas estas situaciones son problemas espirituales. Yo cuando estaba en Estados Unidos me gustaba mucho el invierno y había un lugar en Filadelfia que me gustaba. Ahorita la capital es Washington, pero la primera ciudad de Estados Unidos fue Filadelfia. Y la historia, y por eso a mí me gusta porque siento que hay historia. La verdad, la historia de Estados Unidos es muy corta. Entonces, cada espacio, cada cosa que tenga un poco de historia tiene un significado muy grande. Y ahorita en Filadelfia hay un lugar que se llama Kensington. Y en este lugar viven cientos de personas que están con adicción a las drogas. En el 2021 se hizo un artículo de qué tan grave era esto. Y la gente, ustedes ven a la gente que se parecen zombies caminando en las calles, no, ni siquiera están sentados, están parados. Y después de que la persona que hizo este artículo en el 2021 decidió volver, a ver si después de haberle anunciado al mundo, decidió volver después de unos años, a ver si después de haber anunciado al mundo la situación había mejorado, había recibido ayudas, pero la verdad está peor, está mucho peor que antes. Y mientras yo estaba preparando este mensaje, yo volví a buscar y fue tan sorprendente porque seguía igual. O sea, Estados Unidos, que es un país que tiene las mejores universidades, es una potencia mundial, pero estas personas están en drogas sin conocer una verdadera solución, sin conocer una verdadera salida. No hay nada que funcione. En Estados Unidos, en Japón también hay muchísimos problemas mentales, pero la gente no puede reconocer que tiene estos problemas espirituales. Entonces la gente ya no está tampoco recibiendo. En nuestro país también. Nosotros, asimismo, en Japón, en nuestro país, los problemas mentales siguen aumentando. Y lo mismo pasaba también en Israel. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, cuando buscamos solución en otros problemas,
Estamos siendo engañados. ¿Qué nos está mostrando todo esto? Tener la mejor educación, tener el mejor desarrollo, nada de esto es respuesta. ¿Y pero por qué está la sociedad viviendo así? Porque esta sociedad, este campo, no conoce otra forma de vivir, no conoce, está en un estado espiritual, pero no conoce otro camino. Cree que esto es lo único que hay. Que haya que se esté bien en términos carnales, en términos físicos, no quiere decir que no vayan a venir problemas. Ahorita hay muchas bebidas gaseosas que tienen 0 calorías, son 0 azúcar. Y entonces yo también, a mí me gustan mucho las dietas, entonces cada vez cualquier cosa que yo comía para que mi corazón se sintiera un poco más cómodo, siempre tomaba gaseosa 0. Y entonces a mí me parecía maravilloso que tuviera el mismo sabor dulce, pero no tuviera azúcar. Y así comiera pizza o hamburguesa, me sentía mejor si tomaba gaseosa 0. Pero hace poquito salió en el artículo y el título era La traición de la gaseosa 0. Y yo me sentí muy mal, porque no es azúcar. Pero si se toman muchas bebidas de estas dietéticas, el cerebro cree que está tomando azúcar, pero como no está tomando azúcar, el cerebro es engañado y surge otro problema. Claro, es verdad, si seguimos engañando, van a haber problemas. Lo mismo pasa con la humanidad. El ser humano es un ser espiritual, pero cuando Satanás sigue engañando, las mentiras de Satanás siguen sobre cada persona, hay un estado espiritual que no va a encontrar solución sino en Cristo. Y obviamente, cuando empiezan a buscar problemas en otros problemas, van a haber adicciones. Ah, ya tengo que dejar esta adicción, tengo que dejar, pero no van a poder. Y es lo mismo, hace 2 años, ahora mismo sigue siendo lo mismo. En el momento en que se deja a Dios, no se puede cambiar el estado espiritual. Y en medio de esto, Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si nosotros vemos lo que sigue, Jesús dice, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Pedro? Pedro solamente confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y solamente haciendo esa confesión, Jesús le dijo, sobre esto, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Le dio todo. Le dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra él solamente creyendo que Jesús era el Cristo. No a la persona más educada, no a la persona que sabía más la ley, sino a la persona que confesó que Jesús es el Cristo. A esa persona le dijo, no prevalecerán las puertas del Hades sobre ti. En el momento en que nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, tenemos todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo es todo. Porque solamente por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios. Es el único camino hacia el Padre. Para el ser humano, el conocer a Dios es todo para nosotros, eso lo es todo. Y no hay otro camino. Por eso Jesucristo lo es todo. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios tenemos que no tener pecado. Pero Jesucristo, y por eso Jesucristo vino sin pecado. ¿Dónde está esto? En Romanos 1, 2 al 4. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos.
Él vino tal como la Biblia lo había hablado, resucitó como la Biblia lo había dado, y es nuestro Jesucristo. Por el pecado no estábamos lejos de Dios, por el pecado éramos hechos esclavos de Satanás. Pero Jesucristo vino y podemos conocer a Dios. En el momento que nosotros creemos en Cristo, estamos con Dios y empezamos a disfrutar de la bendición de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Y por eso, porque desde la salvación, desde estar con Dios, todas las cosas han sido restauradas. Por eso Jesucristo es todo para nosotros. Y yo espero que ustedes vivan cada día alabando a Dios y agradeciendo esta verdad. Segundo punto, el inseparable amor de Dios. Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que más teme un pez es ser sacado del agua, es ser separado del agua. Lo que más teme un árbol es sacado de la tierra, de sus raíces, porque va a morir. Para un ser espiritual, el temor más grande es estar separado de Dios. Pero, ¿qué dice la palabra? Que no somos separados del amor de Dios. Nosotros que no teníamos otra forma sino vivir sino solamente como pecadores. Jesucristo vino y nos hizo justos. Por la cruz de Jesucristo, en el momento en que creemos en Él, no importa cuál sea mi personalidad, no importa quién sea yo, en el momento en que Él creo en Él, nada me puede separar de su amor. La primera vez que yo escuché esta palabra, yo me pregunté a mí mismo, entonces, si vivo como sea, ¿funciona? Porque cuando yo era muy joven, desde muy chiquito, yo crecí viviendo muy amable. Era una persona muy amable. No fumaba, no tomaba, siempre iba, tampoco había peleado. Iba cada vez a la iglesia. No faltaba ni una vez a la iglesia. Y alguien me dijo, el hecho, el hecho de que uno viva bien, el que uno viva de una forma impecable, no es salvación. No, esto no nos da salvación, esto no nos justifica. Y yo les puedo decir ahora con seguridad, el haber vivido de esa forma, eso no fue por el Evangelio. Todo era legalismo. La justicia de la que habla la Biblia está en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es la justicia. El Evangelio de Dios es la justicia y este Evangelio es Cristo. Solamente Jesucristo es justo. Las otras cosas, esta es la calificación, este es el criterio absoluto de Dios. En solo Jesucristo hay justicia, las otras cosas son pecadas. Nosotros no podemos ser 99% justos. Y 1%, solamente en Cristo hay 100% justicia. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Que ustedes pequen de corazón, que pequen con sus acciones, todo es pecado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces podemos hacer lo que quieras, no. El no disfrutar es el liberalismo, el tener la verdad, el tener la libertad de Cristo y vivir atado, eso sí es liberalismo.
Hoy tenemos que entender esto claramente. En cualquier circunstancia en la que estemos, si nosotros creemos en Cristo, somos justos. Y nosotros, como somos justos, no vamos a ser separados de Dios. Por eso no tenemos ninguna razón para estar en temor. No tenemos ninguna razón para estar en preocupación. Porque en todas las cosas debemos creer en Dios y saber que somos y seguimos siendo justos. Y si disfrutamos ya, si vienen más problemas, no importa, Dios sigue guiándonos. Si estamos en problemas, tenemos que saber que Dios tiene un plan absoluto para esto, para cada situación. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder disfrutar. Por eso yo espero que hoy vuelvan a reorganizar sus criterios. ¿Qué es criterio? ¿Qué es el criterio de éxito? ¿Qué es poder? ¿Qué es bendición? Nosotros vamos a recibir y a aceptar las cosas que vienen a nuestras vidas de acuerdo al criterio que tengamos de estas cosas, cómo entendamos estas cosas. Yo me acuerdo de nuestra iglesia, la primera vez que el primer caso de jóvenes en nuestra iglesia era un joven. Me acuerdo bien, porque la iglesia estuvo teniendo mucho cuidado, no había ningún caso en la iglesia, pero entonces había un entrenamiento y yo decía, "Ay, la verdad, no quisiera hacerlo en línea, quisiera que nos pudiéramos encontrar". Entonces yo les dije, no, tenemos que hacer esto, después de 2 años de corona, después de un tiempo muy largo de corona, yo les dije, no, tenemos que hacer esto en persona. Entonces yo le dije al pastor, pastor, por favor, déjenos, yo me voy a hacer responsable, déjenos hacer el culto de jóvenes. Y en ese momento salió el primer caso de corona. Y todo el mundo empezó a tener. Todo el mundo empezó a tener, empezaron a revisar las cámaras, empezaron a mirar las personas que no tenían máscaras, empezaron a mirar a todo el mundo. Y yo dije, la barra. Yo pensaba, ahora va a salir en el periódico de la iglesia Yewon, salió un contagio grupal en la iglesia. Yo estaba tan preocupada. Yo en serio, hasta tarde yo pensaba muchas cosas. El pastor Chong Sung-min, por culpa de él pasó todo esto. ¿Y ahora qué está pasando? Sigue habiendo corona, pero el criterio cambió por completamente. La gente come por fuera. Si alguien se contagia, no importa. Yo tengo las personas que trabajan cerca conmigo en la iglesia. Todos se contagiaron y no pasó nada. Cuando nosotros estábamos yendo de Estados... Cuando estábamos yendo a Colombia, nosotros nuestras aerolíneas seguimos usando tapabocas. Sin embargo, cuando nosotros nos subimos al avión para ir a Estados Unidos, hacia Colombia, este avión decía, esto es un avión de Estados Unidos. O sea, aquí se aplica la ley de Estados Unidos y usted puede libremente decidir si se quiere poner la máscara o no. Todo cambia de acuerdo a un país. Por eso nosotros tenemos que saber que nosotros estamos bajo el criterio del país, del reino de Dios. Y nosotros estamos con Dios, somos inseparables del amor de Dios. En el reino de Dios, el éxito en el mundo es el dinero, pero en el reino de Dios, el éxito es el hecho de estar con Dios. En el mundo, el tener poder puede ser el criterio, pero para nosotros este poder en el reino de Dios, para nosotros lo que significa es que todos los pecados han sido lavados, somos lavados.
Y nuestra mejor bendición en el reino de Dios, en el criterio del reino de Dios, es Jesucristo. Es que nada nos puede separar de su amor. Por eso Jesucristo es todo para nosotros. No importa si las cosas no funcionan, no importa si las cosas no salen como queremos. Nosotros seguimos siendo restaurados por Dios en medio de cualquier circunstancia que estemos viendo, seguimos experimentando a Dios, seguimos siendo transformados por Dios. No debemos confundirnos. David confiesa en Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso no es algo maravilloso, eso es algo básico, esto es una realidad. A nosotros nada nos falta porque estamos con Cristo. Conclusión. Últimamente hay muchas personas que están viendo en línea muchas películas, muchos dramas en Netflix. Y Netflix está en 190 países. Y gana millones y millones. Es impresionante. Cuando nosotros vemos esta plataforma, ahora para que un drama le vaya bien, tiene que pasar por Netflix, para que sea exitoso. Así pasó con los Juegos de Calamar. Ahorita también está el drama de Glory. Y es un drama que ya ni siquiera está pasando por otros canales, no. Todo está pasando es por Netflix. Ya no necesita los otros canales. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, yo me acuerdo muy bien porque Netflix era una empresa que rentaba DVDs, rentaba las películas. Pero ellos ahora ya se volvieron la empresa más grande de videos en línea. Esta es una empresa que fue desarrollada por personas de Estados Unidos y también hay judíos que son dueños de esto. Si nosotros vemos los colores de Netflix, tiene una bandera de colores. Que cuando yo he escuchado con algunos jóvenes de la iglesia que trabajan en esta empresa, ellos decían que para trabajar con Netflix da muy buenas condiciones. Es muy bueno trabajar con él, pero tienen dos condiciones. Y la primera es que no se puede hablar de Dios. Y la segunda es que no se puede poner ningún contenido que esté en contra de los derechos LGTBI. Y ahorita ustedes ven Netflix y ven el contenido es así. Y si nosotros vemos ahorita Netflix se ha vuelto una empresa muy grande en nuestra vida. Ahorita los fines de semana los jóvenes se dedican a esto. O sea, ya es parte de la vida de cada persona ahora. Y cada vez Netflix, la cultura que se está esparciendo por Netflix, por esta plataforma, está educando a los niños, está educando a los jóvenes. Pero nosotros como iglesia tenemos que desafiar para nosotros ser la plataforma que eduque a las siguientes generaciones, que los levante y que los saque de las mentiras de Satanás. Porque nosotros sabemos que el Señor ya prometió que se poseerán todas las naciones. Así como en aposento alto se reunía la iglesia primitiva, nosotros de la misma forma hemos sido enviados para permanecer en oración.
La palabra decía que ellos permanecían en oración y el Señor traía a los que habían de ser añadidos. Nosotros debemos de la misma manera permanecer en oración como la iglesia primitiva, saber que Dios traerá a las otras personas y que cumplirá su palabra. Nosotros tenemos que ser una plataforma para la evangelización de las naciones. Y para esto mismo está precisamente el movimiento de los 10.000, las 4.000 torres y la sanidad de las 237 naciones. Es a través de estos movimientos que vamos a poseer las naciones como Dios lo ha prometido. Tenemos que ser esa plataforma donde vengan y vengan personas. Y por eso, para lo que tenemos en el momento en que se levantan discípulos que están dispuestos a dar de su tiempo, a dar de sus bienes, a dar de todo para la evangelización de las 237 naciones, 5.000 tribus. En ese momento, Dios puede obrar. Esos son los discípulos que necesitamos. Nosotros tenemos que saber que estamos completos en Cristo y que nada nos faltará. Y yo oro para que ustedes disfruten cada día y que sepan que Dios los ha llamado a esta iglesia para ser una plataforma, que cada día se gocen solamente en Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la verdad de que Jesucristo ha solucionado todos nuestros problemas y por llevarnos durante este tiempo a entender esta verdad. Padre, sabemos, gracias porque tenemos la bendición perfecta y nada nos separará del amor, Señor. Gracias porque nos estás llevando a correr hacia el movimiento del evangelismo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.